Señoras y señores, entonces vamos ya a dar inicio a las exposiciones programadas para esta mañana y tendremos a continuación la primera ponencia que estará a cargo de la doctora María Valentina Ramírez Amable, vocal de la Sala 3 de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, Argentina. Ella tendrá a cargo el tema Técnicas de conciliación en el proceso civil oral. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Sí. La doctora María Valentina Ramírez Amable es abogada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina. Ha ejercido diversos cargos, entre ellos la de vocal de la Sala 3 de la Cámara Civil y Comercial de Paraná desde el 2010 a la actualidad. Además, es presidenta de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná desde el año 2020. Se desempeñó como coordinadora del programa de implementación de la oralidad civil, fuero civil y comercial del Poder Judicial de Entre Ríos desde el año 2017. Es especialista en Derecho Procesal, cuenta con un título de posgrado otorgado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, una maestría en Derecho Privado y una especialización en Derecho de Daños. Es docente universitaria de posgrado y docente universitaria de pregrado en las materias de Teoría del Derecho Procesal y Derecho Procesal Constitucional, Civil y Comercial en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Sin más preámbulo, voy a dejar entonces en uso de la palabra a la doctora María Valentina Ramírez Amable. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero que nada vamos a probar que la tecnología no me traicione. Perfecto, ahí estamos bien. Antes que nada, bueno, agradecerles a todos la invitación, en especial a las autoridades judiciales, digamos, del Perú, que han tenido la deferencia de traerme hasta aquí en un viaje que, como siempre digo, desde la Argentina todo se complica para llegar, pero encantada de estar, de poder compartir con todos ustedes la experiencia. Yo creo que estos encuentros principalmente tienen que servirles a ustedes para recoger eso, experiencias que podrán ser compartidas o no, porque no todos somos iguales, no todos tenemos la misma idiosincrasia, aunque tenemos una idiosincrasia de base común en América Latina que nos hermana y que hace que mirando formas de trabajar, en este caso la oralidad, en otros lugares, podamos tomar aquello que nos sirve, aquello que nos parece que puede ser adecuado, o inclusive animarnos a experimentar cosas que nos van a sacar de nuestra zona habitual de confort, que creo que pasa un poco por esto, la cuestión, por lo menos del tema que me convoca hoy a mí. Les decía que en mi país, ustedes saben que Argentina es un país federal, yo pertenezco a una provincia, o sea, soy del interior de la República Argentina, como se lo denomina allá. Mi provincia es una provincia relativamente pequeña, que también ha tenido su incursión en el tema de oralidad desde 2008 en una forma muy incipiente, y con mucha energía desde 2016, 2017 en adelante. Una pequeña corrección, yo tengo más años de los que me dijo gentilmente el presentador. Estuve muchos años como jueza de primera instancia trabajando y desde 2010 ya estoy en la Cámara, pero no perdí los hábitos mal adquiridos, dirían mis colegas, que eran más del sistema escrito, de llamar a audiencias también en Cámara, de apelaciones, así que también lo seguimos haciendo. Ahora ya los convencí, 10 años después ya están convencidos y ellos vienen y me dicen, che, vamos a llamar a audiencia en estos casos que vale la pena. Sin mucho más prolegómeno, vamos a iniciar la exposición para no perder tiempo. Ustedes van a ver que la presentación de hoy, yo en algunas partes voy a pasar muy rápido porque, bueno,
van a seguir ustedes hablando de temas que están vinculados con la oralidad, con el case management, con la necesidad de preparar el proceso oral, pero siempre creo que es importante que nos tengamos muy presente los jueces que trabajamos en oralidad, y es que la oralidad no permite improvisaciones. A diferencia de lo que uno puede pensar de inicio, decir, bueno, voy a ver qué pasa en la audiencia, no, es todo lo contrario. Y esto exige una energía del juez infinitamente superior a la que nos demandaba el proceso escrito. El proceso escrito nos develaba para ver cómo sacábamos nuestra sentencia de la mejor manera posible, con montones de dudas que nos generaba el no haber participado en la aprehensión de la prueba, en la adquisición de esa prueba de modo presencial. Muchas veces a más de uno le habrá pasado decir, ¿y qué esto que está escrito acá es lo que habrá dicho el testigo? ¿Es la prueba que, o yo le hubiera preguntado al perito alguna otra explicación más? No teníamos esa posibilidad. Hoy en los sistemas orales esto es totalmente plausible y posible, pero exige del funcionario judicial una energía, vuelvo a repetir, distinta, con la que uno no nace. Eso también lo van a ver en mi exposición, pero que sí, con la que uno puede ir construyendo, capacitándose e intercambiando experiencias. ¿Y por qué digo que van a ver en mi exposición varias cuestiones? Voy a ir avanzando para no perder tanto tiempo. Acá yo voy a dejarles, después ustedes lo leen con tranquilidad, un poco el íter de lo que fue en mi provincia la llegada de la oralidad tal cual como ustedes hoy la están inclusive ejercitando, porque más allá de que hay algunas leyes que tienen un soporte un poco mayor, porque está consagrada legislativamente la audiencia preliminar, lo cierto es que la oralidad efectiva y eficiente se practica a través de buenas prácticas, así que tenemos un reglamento bastante frondoso en el que participamos junto con la doctora Pauletti y otra colega también de Paraná, la doctora Morales, en su confección, para poder llevar adelante y reunir en ese protocolo una cantidad de prácticas y de directivas para los jueces que creo que es interesante que lo lean como insumo, porque digamos, es bastante más detallado que los protocolos de oralidad que ustedes pueden consultar del resto de la República Argentina. Así que no me voy a detener demasiado en esto, pero sí, claro, mostrarles el resumen, ¿no? Que este reglamento acentúa al rol del juez como director del proceso, define cargas específicas que también le caben a los abogados, que son cuestiones que también hacen al éxito de la oralidad, detallan cómo deben prepararse y desarrollarse ambas audiencias, y sobre esto me voy a referir dentro de un minuto. Describe algunas contribuciones funcionales que se exigen a los procesos de trabajo del organismo jurisdiccional. Cabe aclarar que nosotros tenemos oralidad, pero no tenemos oficina judicial. Entonces, por eso el formato sigue siendo el del juzgado de la época española, ¿no? El juez con su secretario, con sus empleados y con su ordenanza, o con su personal de maestranza. Este proyecto de la oficina recién ahora, este año, está tomando más fuerza. Y tiene alguna enunciación de buenas prácticas también para el dictado de la sentencia, producto de este proceso oral. Lo cierto es que ustedes han desarrollado los encuentros anteriores y lo van a seguir desarrollando hoy, y que la oralidad obviamente no es solo oralidad, sino que no es verbalizar aquello que veníamos trabajando en el trámite judicial, sino también exige gestión. ¿Y por qué pongo el acento en esta gestión? Porque la gestión del caso también ayuda a tener buen éxito en la conciliación. Si yo llego a la etapa, ya ahora más concentradamente, a la etapa de la conciliación, sea en el momento del juicio, del proceso judicial en que la haga, sin haber gestionado bien mi caso, sin conocer sus antecedentes, sin haber tenido la posibilidad de inclusive contar con aquellos elementos, documentos, alguna prueba que hubiese podido ser necesaria para mejorar la calidad de propuestas que pueda hacer a nivel de conciliación, seguramente no voy a tener demasiado éxito. Y algo parecido pasa con la otra dimensión que tiene la gestión
que no es la intracaso, sino la extra o la macro, que es el manejo del calendario, que es un tema que ustedes tienen que trabajar de modo permanente, perfeccionarlo de modo permanente, porque tenemos que tener la posibilidad de saber que si vamos a tener casos complejos en donde la etapa de conciliación nos va a llevar más tiempo, no podemos estar apremiados porque tenemos una audiencia atrás que nos sigue. Entonces, ese manejo inteligente de dejar el caso complejo, reservarle tal vez más tiempo, el caso más sencillo, inclusive acumularlo con otros, es algo que no tenemos que perder de vista nunca, ni siquiera para la conciliación. No me voy a detener en la importancia del rol del juez como director del proceso, porque es para lo que estamos acá, ustedes lo conocen bien, ustedes lo han marcado en el reglamento que ustedes tienen de oralidad, y con la independencia de la visión que uno tenga del proceso judicial, lo cierto es que la figura del director del proceso existe en todos los ámbitos que pretendan llevar adelante un proceso judicial eficaz y eficiente. En la audiencia, y si ustedes han consultado, los trabajos que tiene CEJA respecto a dirección de audiencias y a dirección, digamos, de procesos en general, pero sobre todo de dirección de audiencias, son muy interesantes, insisto, sea la posición que nosotros tomemos respecto del proceso, sea cual fuera, porque las prácticas son las mismas. Quizá las diferencias que se marcan siempre entre lo que es un proceso adversarial y el llamado proceso activista, que no por eso renuncia ni a las garantías del proceso, ni a las garantías ciudadanas, ni mucho menos, están más relacionadas con la aprehensión de la prueba, con la incorporación de por ahí alguna prueba oficiosa, pero no es de lo que yo vengo a hablar hoy. Y sí me voy a detener mucho en las dos roles que figuran ahí en la filmina, tanto en la de facilitador como en la de comunicador, que tiene el juez cuando está presente en una audiencia de los procesos orales. Gracias. Les decía que del modo en que nosotros pensemos la oralidad, en todas las leyes procesales, en todos los ordenamientos jurídicos procesales, vamos a tener siempre una instancia que nos va a permitir a los jueces llamar a las partes para intentar un acuerdo. La famosa conciliación judicial, que en el proceso por audiencia generalmente está estructurada en esta audiencia preliminar, que es esa famosa columna, o previa, la famosa columna vertebral del proceso, porque si nosotros gestionamos bien esta audiencia preliminar, seguramente vamos a tener mayor éxito posible en una conciliación, y si no lo tenemos, vamos a tener un buen proceso para una buena vista de causa o vista de juicio luego. Si fracasa aquí la gestión y la dirección de la audiencia, podemos llegar a lugares a donde nunca habíamos pensado. Una audiencia preliminar mal dirigida, con un juez que no tenga muy presente los por qué están las partes en ese caso. Vuelvo a repetir, no tiene límite, y podemos terminar discutiendo también de cantidad de cuestiones que no hacen al proceso en sí. Me voy a pasar porque si no me voy a demorar, pero sí tengan en cuenta esto. El trabajo preaudiencia del que habla el reglamento que ustedes tienen, el que hablan todos los reglamentos o las leyes que hablan, los informes inclusive que tiene CEJA y que hacen muchísimo hincapié en este tema, el trabajo preaudiencia que se debe hacer para la audiencia preliminar, para llevar adelante los otros roles y las otras funciones que tiene la audiencia de depurar pruebas, sanear proceso, decidir si se abre prueba o no, son también necesarios y son fundamentales para poder tener una conciliación exitosa. Muchas veces, insisto, las otras etapas, los otros roles, se pueden transitar inclusive inadvertidamente como exitosos de una audiencia preliminar si el juez no está tan presente en cuáles son los hechos controvertidos o no. Digo, ¿por qué? Porque si las partes no generan ningún tipo de posición,
al juez le bastará con decir, bueno, que la parte actora diga cuáles son los hechos controvertidos, está de acuerdo, y con eso avanza. Y probablemente en el final del día sea muy difícil distinguir por qué luego el proceso judicial o la audiencia de juicio fue un dislate de temas a probar que no siquiera estaban discutidos, etc. Pero sí es sumamente importante este trabajo para poder llevar adelante la etapa de conciliación. Así que toda la información que nosotros podamos tener previa a la misma audiencia preliminar, que muchas veces, por lo menos en mi país, es muchísima. Las partes suelen plantear sus reclamos y contestar y plantear sus defensas, remitiéndose a actuaciones penales que están tramitando en otro proceso judicial, pero que las dos están de acuerdo en que esas constancias son necesarias, donde inclusive a veces hay pericias ya realizadas, etc. Entonces, si yo tengo esa información ofrecida como prueba, no tengo por qué esperar a la preliminar para disponer que se traiga. Con motivo de la preliminar, con motivo de la necesidad de sanear la prueba, inclusive la documental trasladada, inclusive la prueba pertinente, puedo pedir que se anticipe ese pedido para tenerlo a mano y poder, vuelvo a repetir, tener mayor información del caso que tengo para gestionar en la audiencia preliminar. Me voy a pasar de esto porque va a hablar seguramente el ponente que sigue con mucha más autoridad, así que no me voy a detener en esto. Sí, por supuesto, en lo último que decía la Filmina, que era toda esta cuestión de anticipar información, de establecer el caso complejo, inclusive la posibilidad de tener, si es muy complejo, audiencias preparatorias con los abogados de las partes, con las partes mismas, antes de la preliminar, en modo alguno va a afectar en ningún sistema la imparcialidad del juez. La imparcialidad del juez está siempre sujeta a la posibilidad de que se pueda detectar que el juicio de valor, que la apreciación valorativa que se hace al decidir en derecho un asunto, está justamente teñida de esa imparcialidad, pero no por la anticipación temprana de información que sí o sí va a terminar estando en el proceso judicial. Y la mirada estratégica de nuestro caso también incide en cuándo y cómo vamos a llamar esta conciliación o esta audiencia preliminar, a donde generalmente en su interior tenemos una etapa de conciliación. Poder distinguir de qué se trata nuestro caso, poder establecer, o por lo menos a partir de los escritos postulatorios, los posibles intereses que puedan estar planteados en ese asunto, y advertir si está desarrollada la teoría del caso que tienen cada una de las partes, son temas importantes, insisto, para que al momento de ejercer mi rol de juez conciliador pueda ejercerlo de modo serio, de modo objetivo, sin, como se dice también en mi país a veces, sin derrapar, sin terminar diciendo cosas que uno a veces no quiere decir o que tiene el temor de que si los dice puede llegar a quedar muy desequilibrada su postura respecto de la postura de alguna de las partes del proceso judicial. Bueno, esto lo vamos a pasar porque son ideas de listados, de cuestiones que uno puede tener que tener en cuenta. Esto lo pueden ver sin problema. Y vuelvo a repetir, esto no es una originalidad, pero es algo que nosotros hemos tomado de trabajos que ha hecho CEJA respecto de cómo llevar adelante la dirección de audiencias para tener borradores, porque con esta forma o con la que fuera, uno tiene que la preparación de la audiencia y la preparación inclusive de la etapa conciliatoria también exige una microplanificación dentro de todo lo que es la audiencia preliminar. Y exige que podamos objetivizar, bueno, qué es lo que se está pidiendo, si más o menos hay razón en lo que se está pidiendo, si la prueba que se está ofreciendo para aprobar lo que se está pidiendo tiene alguna chance, digamos, de que si fuese positiva lograse demostrar la postura de la parte, etc. Y si tengo que estudiar tendencia jurisprudencial o análisis legal de algún caso que tal vez sale de la norma, de lo que tenemos habitualmente en cada uno en su tribunal, también tenemos que tenerlo
preparado con anticipación a iniciar la etapa de la conciliación. ¿Por qué esto es necesario? Vamos a seguir, porque hoy nos vamos a dedicar solamente a la conciliación. Porque si yo no tengo todo este bagaje de información más o menos clara y objetiva, insisto, mi etapa de mi conciliación puede o ser totalmente disfuncional a lo que era el proceso mismo o directamente no existir. El rol protagónico que tiene el juez en este momento, y acá sí en la conciliación es realmente protagónico, exige que nosotros abandonemos el formulismo de pedirle a las partes solamente si se han conciliado, preguntarles si tienen posibilidad de acordar o no. Hay algunas cuestiones que nosotros hemos detectado que promueven que las posibilidades, si existe alguna posibilidad de acuerdo, ese acuerdo florezca, digamos, en el ámbito de la audiencia, que a veces es bastante difícil porque la audiencia judicial es un ámbito muy formal, donde uno como parte está acompañado por su abogado, el abogado ya le dijo a su parte a qué puede aspirar o qué no según su visión, y entonces muchas veces el diálogo en estas audiencias puede ser muy complejo de generar. Lo primero que nosotros hemos reportado que tiene mucha ventaja es sí o sí dirigirse personalmente, de modo directo y sencillo, al litigante más que al abogado. Avisar que en la etapa de conciliación, esto no está acá, pero está más adelante también, bueno, ahí ya lo había puesto, explicar que nada de lo que suceda, o sea, explicar que se está ingresando a esta etapa de conciliación y que nada de lo que uno pueda llegar a decir como propuesta o que lo que las partes puedan manifestar respecto de lo que es el interés de por qué llegaron hasta los tribunales con su litigio, va a poder ser tenido en cuenta por el juez para decidir el caso, para resolver. Porque y explicar por cómo resuelve un juez un caso judicial. El juez lo resuelve a partir de la valoración de la prueba que objetivamente está en el expediente, y no de aquello que sabe o se enteró, sea directamente por las partes o porque lo leyó en el diario, porque vamos a decir la verdad, muchas veces, muchos de nuestros casos están influidos por cantidad de otras cuestiones que aparecen en medios. Hoy los medios de comunicación tienen esa posibilidad de que uno tenga datos de los casos por otros motivos. Así que explicando esto, uno genera un ámbito de confianza que permite el diálogo. Porque si nosotros no generamos ese diálogo inicial, probablemente no tengamos un acuerdo, salvo que ya vengan las partes determinadas a cerrar el juicio por otros intereses que ni siquiera nos lo van a decir. Así que nada de lo que ellas digan o propongan podrá ser tomado como un renunciamiento, como un allanamiento, ni tampoco lo que diga el juez como una causal de prejuzgamiento ni de afectación de su imparcialidad. Esto está muchas veces en las leyes previsto, pero hay que decírselo a las personas, porque esto genera un compromiso directo en el momento también para el juez respecto de esos dos litigantes que están en ese proceso judicial y no en una norma, digamos, general. A ver si puedo. Y claro, ustedes dirán, bueno, vino a hablar de técnicas de conciliación. Bueno, hay muchas técnicas y yo diría que hay muchas modalidades. Siempre tener en cuenta, y es algo que yo y creo que ustedes cuando han presenciado presidido alguna audiencia lo advierten, y quizá de ahí parte la primera inhibición de uno de intentar algo más a nivel conciliatorio, y es que la conciliación, a diferencia de los otros medios de resolución de conflictos, digamos, no adversarial, intenta que tiene como protagonista, como tercero que propone aquello que se va a poder ser parte del acuerdo, al mismo juez, que es la autoridad que al final del día, si no hay acuerdo, va a decidir el caso. Y esto genera todo aquello que uno diga en esa calidad de juez tiene que ser muy pensado para evitar justamente la sospecha de que se está yendo para un lado o para otro con lo que va a ser la decisión final del caso.
El caso concreto es el que va a decidir o va a definir de qué manera nosotros vamos a poder o hasta dónde vamos a poder estirar, digamos, la actitud activa nuestra en la audiencia para promover ese acuerdo. Igual vamos a tratar de ver en lo que queda algunas modalidades y algunas cosas que sí o sí no debemos hacer en la audiencia, o por lo menos humildemente yo pienso que no debemos hacer. A ver si esto se puede, no sé si se puede poner el audio, porque es un audio, está subido. Procedimiento ordinario 197/2013. Por la parte actora comparece la señora letrada Rosa María Jiménez, colegiada 28.872, y el señor Luis Rodríguez, oficial habilitado de la procuradora Irene Solá Soler. Por la parte demandada en defensa de Mercadona comparece la señora letrada Adriana López, colegiada 27.473, y el señor procurador Ignacio López Chocarro. Y por parte de Zúrich comparece el señor letrado Roberto Ballester, colegiado 16.930, y el señor Ricard Puigcerro, oficial habilitado del procurador Jaume Guillem Rodríguez. Buenos días a todos. Audiencia previa. En primer lugar, ¿subsiste litigio entre las partes? A ver, de los escritos de demanda y contestación no se desprende de existencia ninguna cuestión procesal que deba ser tratada en este acto. ¿Alguna de las partes desafecta? Bueno, ahí se terminó la conciliación. Se cumplió con la etapa, sí, se cumplió formalmente, duró 1 minuto, menos de 1 minuto. Ahí está marcado con... Entonces, si yo a alguien le pregunto, ¿no tenés frío? Y me dice no o sí, bueno, ahí se me terminó, digamos. Esto es parte hasta de la técnica, los que saben de interrogatorios y contrainterrogatorios saben que una pregunta cerrada provoca una respuesta muy limitada por un sí o por un no, y hasta ahí llegó nuestro amor, como se dice en la Argentina, y avanzamos hacia el resto. Y salir del no o salir del sí, porque podría ser la pregunta contraria, ¿tienen intención de llegar a un acuerdo? No, su señoría. Salir de ese no que ya se dijo en la audiencia por parte del letrado generalmente, frente a su cliente, y todo, es remontar, y vuelvo, perdón por las referencias a mi país, remar en dulce de leche, como se dice allá. Hay que hacer un esfuerzo, subir la cúspide, después del que ya me dijeron clarito que no querían llegar a un acuerdo. Así que el primer modo, que generalmente es el que con el que todos hemos iniciado, por el temor a ser parciales o de parecer, más que ser, no parecer parciales ante las partes, es preguntarle a las partes si quieren llegar a un arreglo o si no han llegado o si se mantiene el litigio entre ellas, porque de este modo lo único que vamos a obtener es muy excepcionalmente, vuelvo a repetir, a obtener la respuesta de sí, estuvimos charlando antes y ahí podríamos seguir avanzando, pero en la mayoría de los casos la respuesta va a ser no, porque si no, ¿para qué van a estar en la audiencia, no? Digo, ya hubieran podido llevar su acuerdo y terminar el proceso judicial. A ver si puedo, ahí está. Era un pequeño ejemplo, pero es esta primera forma, es esa forma sencilla, la que todos tenemos en nuestro chip, porque en general los que somos jueces hoy, ninguno recibimos capacitación de ningún tipo en negociación, ni en resolución de conflictos que no sean a través de lo que se llamaba el modo normal de todo proceso judicial, que era la sentencia. Entonces nos preparamos para eso, estudiamos para esto, pero nunca estudiamos ni nos preparamos para otros medios u otras maneras de resolver los conflictos que, como decían hoy los responsables de toda esta iniciativa de oralidad acá en Perú, no es un antojo el querer solucionar los conflictos judiciales por un modo que no sea la sentencia, que es el sistema de heterocomposición, digamos, que ofrece en general el Estado para resolver un conflicto. Es un modo que hoy, si lo vemos desde el punto de vista convencional y si lo vemos desde el punto de vista inclusive de los derechos humanos en general, esto es un fenómeno que no es tampoco propio de América Latina, ni mucho menos, tiene que ser o debería ser un modo preferido. Primero, es un modo bastante más civilizado de resolver los conflictos. Segundo, es un modo más perfecto.
cuando las partes pueden llegar a un acuerdo en el ámbito externo, por supuesto, al proceso, pero también en la conciliación intraprocesal, lo que sale como resultado de ese acuerdo es más completo, más perfecto, de ejecución más factible, más rápida y, por supuesto, mucho más económico. No solamente más económico en términos monetarios, porque si es más, cuesta menos al sistema judicial, digamos, la tramitación del asunto, sino también más económico, como bien decían los señores jueces hoy temprano cuando iniciaron la presentación, favorece a las personas. Nosotros tenemos que tener siempre el foco en el ciudadano y la posibilidad de que un ciudadano pueda salir satisfecho de aquel acuerdo al que llegó civilizadamente con el apoyo de un juez con respecto a su litigante contrario, vuelvo a repetir, también es mucho más económico entonces para esa persona desde el punto de vista vital. A nadie le gusta estar en un proceso judicial al que le ha tocado transcurrir por él, así le haya tocado el juez más ecuánime del planeta y el más formado, sabe lo que es pasar por una instancia judicial y lo que lleva en vida de las personas este tipo de procesos. Así que la conciliación es económica para el sistema y es económica para la vida de las personas, y si hoy dijimos que tenemos que ver la forma de mejorar y de brindar lo mejor que podamos a la ciudadanía desde el sistema de justicia, la conciliación tiene que ser una manera no ya anormal, como dicen nuestros códigos procesales, sino inclusive, no digo yo que un modo preferido, pero sí un modo de finalización del conflicto que esté situado en la misma categoría de importancia que la sentencia. Así que bueno, las preguntas cerradas para iniciar, entonces dijimos no, en esta tenemos 99,9 de que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Hay formas que son todas bases tomadas de la experiencia de todos, ¿no? Bueno, tratamos no de hacer la primera pregunta, o hacemos la primera y luego preguntamos ¿y por qué no se llegó al acuerdo? Hacemos una pequeña insistencia con respecto al tema, pero no avanzamos mucho más que eso, y la mera insistencia de nosotros como jueces respecto del por qué, o inclusive proponiendo alguna fórmula, tampoco va a tener demasiado resultado. Con mayor grado de actividad dentro de esta etapa de conciliación, alcanzamos a poder proponer un acuerdo, pero si no logramos desentrañar el por qué no hay, o el interés del por qué no se puede llegar a ese acuerdo, vamos a tirar 10 fórmulas de acuerdo y todas van a recibir la misma respuesta, con lo cual tampoco es un esfuerzo óptimo, pero no obstante esto, es el esfuerzo, y por eso yo lo marco un poco con verde, que podemos aplicar, diría yo, a la gran mayoría de nuestros casos. También es cierto que tenemos, y esto ya lo sabemos, ustedes son jueces, en nuestros juzgados llegan un montón de litigios, de los cuales siempre hay una gran cantidad de litigios que se pueden terminar de esta manera, porque los litigios llegaron al Poder Judicial por diferencias jurídicas, pero también por diferencias o por imposibilidades de comunicación entre los mismos litigantes o ciudadanos que están siendo protagonistas de ese conflicto. El mayor esfuerzo de todos es aquel que, además de proponer fórmulas, y ya vamos a ver qué podemos usar para proponer fórmulas, o sea, la del 3, también trata de avanzar un poco más, diciendo o explicando objetivamente qué es lo que se le ve al caso como débil o como complicado, o como más fuerte en el caso de alguna de las posturas. Este es un sistema que no es que esté sumamente difundido, es sumamente eficiente y eficaz, pero exige, como les decía yo hoy, de aquella primera filmina, un trabajo preaudiencia exhaustivo. Yo tengo que tener muy claro qué es lo que se está pidiendo y qué posibilidades puede llegar a tener este caso. Así que yo puedo señalar algunas falencias del caso, en potencial siempre,
es un chip que tenemos que ponernos cuando hablamos en la etapa conciliatoria. Mire, yo estuve viendo que usted está reclamando daño psicológico específico. Usted, a ver, le pregunto al abogado, ¿están reclamando daño moral? Porque si es daño moral, esto queda supeditado un poco a la estimación judicial prudencial. Hay una línea de los fallos de la Cámara que más o menos por temas como este otorga un poco una cifra de este monto, así que un poco más, un poco menos, pero no nos deberíamos poder ir de allí. Ese tipo de sugerencias a los litigantes, si el problema es que no hacen un acuerdo porque no están de acuerdo en una indemnización, por ejemplo, son factibles, son plausibles, no afectan la imparcialidad, porque siempre lo estamos sometiendo a que, bueno, si usted luego en la prueba me demuestra que su daño es infinitamente superior, obviamente que se le va a otorgar, pero tenga presente que si no, por ahí puede ser un camino para solucionar. Y así cantidad de ejemplos, ¿no? Así que mostrar y explicar ventajas o desventajas de nuestro caso, del caso que tenemos digamos, a conciliar, es una forma muy, muy eficiente para negociar. Hoy en la mañana, cuando hablábamos de los índices de conciliación, los colegas que me recibieron tan amablemente antes de que empezara el acuerdo, la charla, hablábamos de que, bueno, claro, hay bajos indicios o mayores indicios en algunos lugares, por ejemplo en mi provincia, ha tenido muy buenos índices de conciliación, digamos, histórico desde que se inició la experiencia de oralidad. Yo como jueza de primera instancia también los tenía, y no tenía nada de esto, o sea, no existía el proceso oral en aquel momento. Y sin embargo, bueno, había inventado una especie de oralidad así casera y los traía a una audiencia de prueba, pero ya en la audiencia donde declaraban las partes, ahí los llamaba antes para conciliar, les avisaba que venían a eso, no es que los sorprendía, y ahí podíamos llegar a veces a algunas negociaciones. La coyuntura también tiene muchas veces importancia. Hay tiempos, digamos, que son exógenos al proceso judicial que provocan mayor tasa de acuerdo y hay otros en que no. Pero igualmente tendríamos que poder aspirar siempre a tener, pasar, digamos, los 2 dígitos de tasa de conciliación para que el sistema oral funcione mejor en los casos en que realmente necesita, vuelvo a repetir, de toda la energía del juez que se exige y de las mismas partes, tanto para terminar la preliminar como para luego la vista de causa o la audiencia de juicio, y también para beneficiar esta posibilidad de lograr acuerdos, como les decía yo hoy, como solución ya preferida y no anómala o no excepcional de un proceso judicial. Fíjense en el reglamento que les contaba yo al principio, que es el de mi provincia, después yo se los puedo facilitar si lo quieren, que en la parte de la conciliación no nos limitamos a poner, justamente porque hablando con jueces y juezas de mi provincia, todos estos temas surgían, pero yo no me venimos, si te dicen te van a denunciar, todos estos temores que tenemos todos cuando ejercemos la magistratura y que también es un dolor de cabeza porque aunque no sea cierto hay que luego contestar el informe, pedir, bueno, lo recusan o lo que fuera. Nosotros lo explicitamos bastante mejor en el reglamento. Bueno, entre las funciones dice, bueno, cuando inicia la etapa, ¿no? Le pregunta, bueno, cuando viendo ánimo de conciliar, las partes no lo han encontrado por sí mismas, y esto lo da como un presupuesto, porque vuelvo a repetir, si están en la audiencia preliminar es porque no han encontrado una forma de solucionar su problema de otro modo antes. Se le indica al juez que debe pedirle a las partes que le expliquen los motivos de por qué no han podido llegar al acuerdo. No solamente si han llegado o no, o si han tenido intentos o no, sino por qué motivos. Esto es lo que despliega la posibilidad luego de que yo pueda proponer, o que pueda decirle, mire, pero usted pide esto, pero la verdad es que si esto está así y la prueba sale como en la mayoría de las veces, no va a tener usted poder aspirar a mucho más que lo que le están ofreciendo, o a lo que le está reclamando la otra parte para que desista de su reclamo. Conocer
la mayor o la menor disponibilidad de las partes para llegar al acuerdo y cuáles son esos reales intereses para salvar la distancia entre las distintas posiciones a fin de poder proponer soluciones atractivas para los contendientes. Esto está ahí en la norma. Ahora, no me voy a imaginar las soluciones en el momento de la audiencia. Yo tengo que hacer ese trabajo mínimo de predecir un poco qué es lo que puede llegar a pasar y ya tener anotadas algunas fórmulas, algunas posibilidades de acuerdo. Sigue el artículo, mostrar la jurisprudencia, esto que les hablaba más temprano, que existe en la materia. Esto es un insumo que uno dirá, bueno, pero ya tiene su abogado. Bueno, lo que pasa es que el abogado seguramente lo conoce, pero lo importante acá es que la conciliación no es con los abogados, la conciliación es con los litigantes, así que el que lo tiene que conocer de modo directo y sopesar sus chances, obviamente que es el litigante. Si tiene que hablar con su abogado un minuto, se le da 1 minuto, 2 minutos para que lo vuelvan a charlar, eso no hay problema, pero esta necesidad, digamos, de poder poner en peso real aquello que se está reclamando o aquello que se está negando, si es un caso de una defensa, es importantísimo. Las ventajas del posible acuerdo las hemos visto ya a lo largo de la charla, de esta cuestión de que es económicamente más redituable, de que el acuerdo generalmente conforma de mejor modo a ambas partes del litigio y esto genera que en un futuro, si hasta el incumplimiento de ese acuerdo se pueda gestionar de una manera mejor y más rápida y más célere que la ejecución de una sentencia en sí. Y por supuesto ofreciendo soluciones que podrán ser totales o parciales. Muchas veces los juicios o los procesos judiciales no pueden conciliarse en modo total, pero sí se pueden conciliar en modo parcial y esto también es válido y esto también es una respuesta del sistema de justicia que elimina aquello que era posible de ser autocompuesto y se dedica exclusivamente a aquello que no lo es. ¿Cómo? Bueno, sometiendo a veces la estimación de ese monto que estaba discutido a un perito, a un experto, a un tercero que puedan decidir las partes, etc. A informes, supeditarlo a informes que se puedan agregar luego en la causa y que me puedan dar mayor información respecto a las posibilidades de acuerdo respecto de un determinado punto. Con esto ya voy a ir terminando. No termino acá, pero les decía, todas estas cuestiones que están allí explicitadas son meramente enunciativas. Hay otras posibilidades, pero todas están siempre encaminadas a pensar esto que también es otro de los mitos que tenemos. No, bueno, pero él es conciliador, él es así, nació así. No se nace conciliador, se hace. Uno tiene que adquirir destrezas. ¿Y qué destrezas? Y bueno, hay que aprender de los mediadores. No hay que ser mediador en el juicio. De esto vamos a tratar de dar por lo menos una idea al final. No hay que ser mediador en el juicio, hay que ser conciliador. Pero hay algunas técnicas de comunicación que estudian mucho los negociadores, los mediadores, que son sumamente interesantes para que nosotros las podamos aplicar en la conciliación. Insisto, no hay que ser mediador en la audiencia porque el rol del mediador es otra. El mediador facilita soluciones y esa facilitación y esa confidencialidad estricta que hay en la mediación no es algo que sea directamente aplicable a un proceso judicial que está asignado por otro tipo de principios, entre ellos la transparencia, la bilateralidad, la publicidad de los procesos. Pero sí, entonces, tener en cuenta que hay algunas técnicas de las personas, digamos, de los profesionales que se dedican a resolver conflictos no adversarialmente que pueden ser útiles para que nosotros promovamos ese diálogo inicial que a veces es el primer muro con el que se encuentra el juez cuando se le dice, no, mire, señor juez, no hay posibilidad de arreglo de ningún tipo en este caso.
Lo que les decía hoy temprano, y es que esta micro preparación de la conciliación dentro de lo que es el esquema de la audiencia preliminar, por ahora estamos limitándonos estrictamente a la audiencia preliminar, es que también tenemos que tener en cuenta que, bueno, todo bien, pero tampoco tenemos que hacer de esto otro proceso más, digamos. No podemos eternizar la etapa conciliatoria, así que en general deberíamos promover, salvo que exista realmente una base de acuerdo que ya quede plasmada en esta audiencia, no tendríamos que prorrogar ninguna audiencia porque hay posibilidad de acuerdo, porque esto genera todo un problema en la agenda de lo que vamos a tener que llevar con respecto a los otros juicios. Así que no eternizar. También esto que yo les decía al principio, no empezar sin saber a dónde vamos a llegar. Y esto, insisto, está muy relacionado con conocer el caso. No nos podemos sentar a una audiencia y abordar la etapa de la conciliación sin conocer el caso. Si nosotros no conocemos el caso, probablemente nos pase que terminemos, vaya a saber dónde, en lo que es la materia de conciliación y en lo que es el destino de ese proceso judicial, porque esto puede llegar a promover que tengamos, que tengamos inclusive más problemas con este tema de la eternización de la etapa conciliatoria, pedidos de suspensión, etcétera, etcétera. Y otra cosa que también es interesante y que es una muy buena práctica, y es que nosotros deberíamos, a través de cómo nosotros comenzamos a actuar en las audiencias, e inclusive, ¿por qué no?, en un proveído, proveído se dice allá en el decreto o la decisión anterior que llama a la audiencia, explicarle a las partes qué es lo que se espera de ellas. Que pueden traer acuerdos, propuestas de acuerdos, que pueden traer, que se les va a preguntar este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, de esta manera uno genera esta posibilidad de provocar ese diálogo que si no está siempre muy, muy cortado dentro de lo que es la audiencia de conciliación. Porque se toma a esta etapa casi muchas veces como un mero formalismo. Por supuesto, el lenguaje claro, el desarrollo de la empatía, que es algo que todos tenemos, pero que debemos fomentar, ponernos en el lugar de aquel que está pasando el conflicto para tratar de ver de qué manera podemos solucionarlo. Aprender también a respetar algunos tiempos. Hay audiencias que empiezan, como bien, con medios incontroladas, uno grita, el otro se enoja. Bueno, tratar de tener el eje claro, de explicar, bueno, no, así no vamos a dialogar de esta forma, pero a veces hay que pasar por un pequeño momento de catarsis para luego de ver que son irreconciliables las posiciones, tratar de sugerir alguna. Y como les decía hoy, adquirir esas competencias y destrezas que nos van a mejorar la posibilidad de comunicar y facilitar el diálogo entre los litigantes dentro del proceso para poder llegar a una audiencia. Yo les digo todo esto y ustedes miran, bueno, qué lindo todo lo que dice la doctora, pero es puro bla, bla. Nosotros lo hemos tratado de generar en nuestra provincia. Les decía yo a los colegas hoy temprano, los primeros momentos en donde el tema de la oralidad, igual que acá, tenía un seguimiento importante, cuando iniciamos y hasta 2019, 2020 inclusive, había índices más altos de conciliación que estos que ustedes están viendo ahora. Estamos en un 19,20. Yo les diría que hoy capaz que es un 10, si los promediamos hasta julio de este año, hasta junio, perdón, de este año, estaremos en un 18, ha bajado un poco. Bajó porque hay algunos factores exógenos. La pandemia ha generado que algunos procesos judiciales esta etapa de la conciliación se haya frustrado mucho. Nosotros somos una provincia chica y no teníamos demasiados elementos técnicos para desarrollar telemáticamente por videoconferencia todas las audiencias. Entonces, claro, la parte de la conciliación pasaba rápido y se solucionaba diciendo, bueno, si hay alguna intención de arreglar o de conciliar, pues avisen al tribunal, etcétera, y seguían con lo que seguía de las audiencias. Pero igualmente es un dato importante que descomprime, digamos, la exigencia de tanta audiencia, inclusive para el sistema en general, y como les decía al principio, mejora la percepción que tienen los justiciables, las personas del sistema de justicia, porque
más temprano que tarde tienen la solución a su conflicto, son escuchados por el juez, otro valor que no lo dije ni lo mencioné, pero que es sumamente importante a la percepción de los ciudadanos respecto de los jueces, y generan, insisto, soluciones más cerradas, más redondas, sin disconformidad de los intervinientes. Y hacen que quien decida solucionar un conflicto a través de un acuerdo, quizás se va de la audiencia sabiendo que renunció a algo, pero también se va de la audiencia teniendo cabal noción de que renunció a algo que era suyo, que era su caso, si es que tuvo que renunciar o delegar algo. Esa apropiación del caso por parte del ciudadano también es fundamental. La oralidad, como les decía, no admite ningún tipo de improvisación y algunas cosas que, esperen que me estoy acá adelantando, me equivoqué de tecla, que me parece que son importantes tener en cuenta para no hacer dentro de la etapa de conciliación. Lo voy a dejar. Claro, todo esto que yo digo no implica presionar a los litigantes para lograr ningún acuerdo. Tampoco implica que expresemos la opinión definitiva del caso. Prohibido decir, y lo digo así sencillamente para que quede bien claro, prohibido decir, este caso no va, usted va a perder. Todas estas cuestiones que hacen que abandonemos nuestra posición de sujeto imparcial en el conflicto. Tampoco la técnica que sí es de la mediación de entrevistar por separado a las partes del proceso judicial. Puede haber alguna excepción que no es la que se utiliza en la mediación como regla, que es que están todos de acuerdo en que las partes se entrevisten separadamente con el mediador, sino algunas leyes, por ejemplo en mi país, plantean en los temas de violencia de género directamente que las audiencias se hagan por separado, para evitar la revictimización. Entonces, en esos casos puede haber alguna posibilidad, pero son las únicas. En todas las demás, si yo violo no solamente esta cuestión de entrevistarme por separado con una de las partes, aunque el otro sepa que se están entrevistando, no va a saber nunca qué es lo que se dijo ni qué es lo que se hizo en ese... No hay posibilidad alguna de bilateralidad. Entonces, ahí sí saltamos la valla, dejamos de ser jueces conciliadores y pasamos a ser jueces mediadores. Si yo lo digo con lealtad, digo las debilidades de un caso, vuelvo a repetir, en la audiencia, frente a los dos litigantes, los dos tienen la posibilidad, inclusive el día que yo dicte mi sentencia, si mi sentencia ha violentado ese principio, poder discutirla. Entonces, por eso digo yo que tenemos que diferenciar mucho lo que es la mediación de la conciliación, y esto es algo que quien hace utiliza este tipo de técnicas muchas veces tiene altos índices de conciliación. Y lo digo porque conocí a colegas que lo hacían y también me ha tocado, porque era vecina de juzgado, ver partes llorando en el pasillo, diciendo, yo no sé si me dijo que iba a perder. Yo le dije que sí, después cuando nos juntamos le dije que sí, a ese nivel. Por eso digo que esas cuestiones no hacen a nuestra investidura ni a nuestro rol como jueces conciliadores. El otro tema es el tema de la videoregistración, y ya me voy. Quedan varias cosas, pero después de última en las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. Muchos, la mayoría diría yo, la inmensa mayoría diría yo, dicen, bueno, si hay videoregistración, la etapa de conciliación, clic, apagamos las cámaras y hablamos tranquilos porque eso genera el diálogo, promueve. Bueno, yo estoy en el otro lado, lamento decirles. No digo, y esto lo digo también con lealtad, cada uno tiene sus razones y todas las razones son plausibles, ¿no? Pero yo creo que si yo soy juez y yo estoy en un proceso que es público, salvo los casos de reserva, por supuesto, que esté grabado no quiere decir que sea público, no quiere decir que lo vaya a sacar a los medios, pero la videoregistración da transparencia, le da mucha tranquilidad también a las partes que están intentando el arreglo de que ese juez no se va a extralimitar, porque el secreto del no grabar y del no registrar
Todo esto que yo estoy diciendo de no pasar determinados límites en el acto de la conciliación, se pierden porque son luego incomprobables inclusive de demostrar si sucedieron. Así que la registración de esta etapa, que es parte generalmente de otra audiencia, no tiene por qué afectar la confidencialidad. Si el tema es confidencial, se reservará solamente para insumo de las partes y muestra una máxima transparencia de todos nuestros actos procesales y le da, como les decía, la mayor garantía a los litigantes. Y me voy con esto, y ahí sí, ahora sí me voy. Claro, los límites son estos, siempre son estos. Los límites de un acuerdo justo y el acuerdo cerrado, donde las partes se van a ir, que aunque hayan dejado la mitad de su reclamo en la mesa de la negociación, igual se van a ir satisfechos, exige que el acuerdo sea un acuerdo justo, que haya una justicia en el caso concreto, por lo menos una justicia equitativa, digamos, ¿no? Una solución equitativa. Que estén fundados en la verdad. Y esta verdad exige que el juez explique, que cuando se llegue al acuerdo vuelva a preguntar, que si el acuerdo se redacta allí en sus cláusulas se lea, para que todos nos vayamos de la audiencia sabiendo qué es lo que suscribimos o qué es lo que acordamos como solución del caso. Y por último, un acuerdo siempre tiene que estar basado en esta libertad y en este trato igualitario que conlleva, por ejemplo, que no ser compelido o presionado a arribar a un acuerdo o no acordar por el miedo de no saber qué es lo que le dijo el juez a la otra parte en la audiencia privada. Vamos a avanzar porque esto es para que... Si hay acuerdo, hay una cantidad de cosas más que hay que hacer a la audiencia, así que las tengo que llevar también más o menos estudiaditas o miradas. Si voy a tener que regular honorarios, más o menos saber cómo se podría hacer, cómo voy a redactar el acuerdo. Mi experiencia personal como jueza era que yo no dejaba librado a las partes a que redactaran las cláusulas del acuerdo, podíamos estar 8 horas. Entonces, con una escucha activa del acuerdo, uno lo podía ir diseñando, entonces lo leía y decía, bueno, a ver, ¿estamos de acuerdo en esto? Cláusula 1, 2, 3, este sería el acuerdo, sí, agréguele tal cosa, y con esto avanzábamos mucho más rápido para llevarlo adelante. Así que nuestro nivel de atención en la finalización del acuerdo es idéntica que cuando estamos dictando sentencia. ¿Por qué es la sentencia del caso? El resumen es el que les decía al principio, un borrador de todo esto hay que llevar a la audiencia, tenemos que tener esa posibilidad de llevarlo adelante. Ahí les dejo algunos tips y por supuesto, siempre tener estas pautas, explicar, orientar, persuadir y proponer fórmulas de todo o parte es la base de la posibilidad de llevar adelante un acuerdo conciliatorio con los niveles de legitimidad que les venía diciendo. Todo esto hace que nosotros podamos también respetar desde el lado de la conciliación y promover y practicar un proceso justo, un proceso convencional, pero también un proceso que esté cercano a la ciudadanía, que permita que logremos tener o realizar esa justicia cercana y accesible y eficiente y efectiva para todas las personas. Bueno, muchas gracias y espero que sirva algo. Gracias. Sí. ¿Cómo no? Okay. Agradecemos a la doctora María Valentina Ramírez Amable, vocal de la Sala 3 de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, Argentina, quien tuvo a cargo la primera ponencia de este tercer encuentro nacional de jueces y juezas que tramitan procesos en materia civil.